esperando ¡Estrenos! en nuestro living. Victoria Casaurán, porque está con nosotros Belén Pascualini. Bienvenida. Claro que sí, el camino menos transitado. ¿Cómo le va? Ya nos hemos saludado. Qué linda que está la casa. No, qué lindo tenerte a nosotros en nuestra casa. Mira cómo te veo con el truco ahí. Ah, ¿viste? No te lo esperaba, te lo dije. Mira. ¿Cómo va, Belén? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, el camino menos pensado, ya se viene el estreno, no falta nada, jueves 23. El camino menos transitado, sí, jueves ¿De qué se próximo. trata? Bueno, es una vez más en honor a esta oyente televidente que recién mencionó que hace exactamente en 2017 estrené un unipersonal basado en la historia de mi abuela paterna, Cristian Dosne Pascualini, que la ven ahí en una acuarela muy linda hecha por una amiga. Y es unipersonal de vino a pedido de un compositor contemporáneo en esta ópera de cámara. Vino él con su mujer, Facundo Joempart, vino con su mujer, bióloga, a ver el unipersonal. Había ganado una beca de la Fundación Williams para escribir su ópera prima. Y la mujer le dice, escúchame, y acá lo digo en público, fue la mujer la que tuvo la idea. Facundo, hacé la historia esta en ópera de cámara. Wow. Y entonces un poco la excusa fue... Es muy curioso, porque a través de la historia de mi abuela también estamos rondando en hacer una película. Es como que se siguen desprendiendo Bueno, contemos cuestiones. quién fue tu abuela y por qué, más allá de que es algo bien importante en tu historia personal, es alguien que nos alegramos a través de tu arte, muchos, de conocer y que sea más pública su historia, ¿no? Bueno, Cristian Dosne Pascualini fue la primera mujer de la Academia Nacional de Medicina. Fue una investigadora de leucemia experimental, discípula directa de Bernardo Husay, nuestro premio Nobel, primer premio Nobel laureado en ciencias en Latinoamérica en el año 47, ahora dudo si no 48. Ella nació en París, se crió en Canadá, vino a la Argentina en barco, sola, en plena Segunda Guerra Mundial, ahí está. Falleció con 102 años en el 2022. Esto teníamos idea de estrenarlo en el 2020 para su centenario, pero bueno, aconteció la pandemia y no estuvo mal, porque nos dio tiempo de crear una versión de la historia muy sutil, con otro enfoque totalmente distinto al del unipersonal. Ya no estoy sola en escena, somos 4 intérpretes, 2 cantantes líricos, un actor y una actriz cantante que vendría a ser yo. Ya no interpreto a todos los personajes, ya soy solamente mi abuela. Tenemos a Rodolfo, mi abuelo también endocrinólogo, a Bernardo Husay, al otro mentor de mi abuela, que era un canadiense muy famoso, Hans Selye, que fue quien inventó la terminología estrés. Cuando decimos estoy estresada, estoy estresado, es por Hans Selye que inventó el término estrés. Y después hay una mujer que hace de la madre de Cristian, Maggie, y también viene a representar a la ciencia y también de alguna manera a todas las mujeres científicas. ¿Cómo eligieron qué personajes? Porque me imagino en 102 años de vida hay un montón de personas con las que interactúas. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, vamos a contar esta parte de la historia o estos momentos? En realidad sigue siendo la misión contar en una ópera de cámara de 1 hora un siglo de ciencia en Argentina. O sea, se sigue contando la historia de Cristian, pero con la excusa de contar la vida personal de ella, digamos, de su tránsito particular. En realidad lo que se recogió fueron todos esos hitos de la historia que nos permitían pintar a la vez la postal completa de ese siglo de ciencia en Argentina, que fue un siglo muy jugoso, fue un siglo obviamente atravesado por cuestiones políticas, como ahora. También eso nos hizo como decir, wow, esto es sumamente actual. Claro. Se cuenta la creación del CONICET, fundado por Bernardo Husay. O sea, la obra tiene un montón de lugares donde inevitablemente haces el ancla con el hoy. Es como muy actual y a la vez es todo el siglo pasado de ciencia. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser, no? Muchachos, muchachas, dale. ¿Cómo era, Belén, tu relación con tu abuela? Era una relación cercana, pero atípica si pensás en el típico estereotipo de abuela-nieta. Claro, es que ella no era el estereotipo de abuela que tenemos todos. O sea, mi abuela Abuela científica no tenemos todos. Claro, mis abuelas no habían terminado el primario, nada más, por ejemplo. Sí, igual yo creo que, no sé si tiene que ver mucho con que haya terminado o no, digamos, obviamente lo de la educación está, pero ella creo que aunque hubiera sido, qué sé yo, pintora, hubiera sido lo mismo. Una mujer sumamente apasionada,
con una energía muy arrolladora, muy enfocada en su profesión, más allá de que su mentor Bernardo Husay tenía este lema famoso que era el full time. Él ideó esto del full time, de que un investigador y una investigadora no podían trabajar menos de las 8 horas diarias. Si no, no podés hacer investigación básica. Claro. Tenés que estar 8 horas ahí con el microscopio, tuqui, 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 tuqui. Entonces era una mujer que si tenía tiempo libre no te llevaba al cine, te llevaba al laboratorio. Y nos llevó con mi hermano. Ella tuvo 5 hijos, 2 gemelas, 3 hijos varones, 17 nietos. Y a mi hermano nos llevó al laboratorio a ver cómo se trabajaba ahí con sus cuestiones. O sea, el planazo no era llevarnos a ver la última de Disney. ¿Qué edad tenías ahí? Y yo tenía 10, mi hermano tenía 6. ¿Y era plan para ustedes? Mi hermano se desmayó. A mí me encantó. ¿Te gustó? A mí me gustó mucho. Es un mundo, ya de por sí el olor. El otro día tuvimos la posibilidad de llevar a Néstor Caniglia, que es quien va a interpretar a Husay. Hicimos un paseo por la Academia Nacional de Medicina y nos volvieron a llevar a ese lugar al que yo había ido cuando tenía 10 años. Y lo que más me quedaba era el olor al amoníaco. La gente que hace investigación por lo general tiene el olfato atrofiado porque es tan fuerte el olor del amoníaco que no olés más. Mirá ella no tenía olfato. Wow. Hay muchos que no tienen. Y lo primero que te pasa cuando entras es el olfato. Viste que dicen que el olfato es uno de los sentidos más fuertes, no es la vista. Y es verdad, o sea, yo olí el amoníaco y dije, wow. Te llevó a ese momento, sí. a esos 10 años con tu abuela. Sí. ¿Y cómo estás viviendo este proceso? Porque cuando vos hiciste el unipersonal, tu abuela estaba viva, vos compartías, le mostrabas cosas, subías cosas, digamos, vinculadas con ella, y fallece y ahora estás con este proyecto. ¿Cómo es este tránsito que ocupó en un momento muy especial de tu vida y de tu familia? Sí, yo no, la verdad que primero tengo que confesar que nunca me imaginé que iba a ocupar tanto. Yo lo hice más ingenuamente y después pasó que se convirtió, creo que indirectamente, en como una misión. Es como mi misión. Los investigadores y las investigadoras divulgan ciencia. Bueno, yo divulgo a mi abuela y a través de ella... La ciencia. A los investigadores que trabajan en las sombras, ¿no? Ella sabía un poco de este proceso también, porque arrancamos hace 5 años, como les contaba, pero bueno, ya estaba un poco más grande. Y creo que ahora... por un lado, digamos, el unipersonal permitió como... Se cumplió la misión del unipersonal cuando ella fallece. Porque además viajaste, o sea, lo llevaste a otros lugares también. de gira, todo. Sí, se hicieron como 450 funciones. Wow. Muchas sola con la valijita, debo decirlo. Era llegar a México. ¿Qué haces, güey? Enseñarle al muchacho de turno la apuesta y vamos. Pero cuando ella muere, aparece como... La verdadera misión de la obra, que fue eternizarla, ¿no? Como tenerla, fue un acto medio egoísta el unipersonal, creo que algunas lo hablamos, Vicky, de tenerla cuando ya no estuviera, en formato ficcional. Y ahora es un poco lo mismo, pero yo siento que estamos con esta ópera desenmarañando más la historia, y el unipersonal tenía una cuestión muy afectiva de la nieta, de la relación de la nieta y del gesto de amor de la nieta de honrarla. Acá es todo un poco menos caricaturesco, si se quiere, un poco más sutil, un poco más microscópico para hablar del tema. Ya no hago tantos personajes, están distribuidos. Lucas Berenkraut hace de Rodolfo, Natalia Capa hace de la madre de la científica, Néstor hace de Husay, y es todo un poco más realista y se cuenta un poco más esto, la complicación de dedicarte a la ciencia y la pasión, que es lo que te hace de motor para llevarlo a cabo. Pero vos pensás que cualquiera de estas personas que se dedicaban a esto tenían cuestiones políticas que cruzaban la situación y que hacían que un día estaba todo bien, al otro día te echaban. Ella vivía con alguien más alineado con el peronismo y trabajaba con Bernardo Husay, que estaba en la otra vereda. Mirá. O sea que Cristian, podríamos decir que es hasta una posible posición utópica, de decir... Che, existe este lugar de una mujer que vivía personalmente con una postura y trabajaba con otra, ¿no? Como una forma de decir, no me quiero poner muy política, pero chau a la grieta, ¿por qué no? Y a la vez, el decir... No, tener el foco en cuál es mi objetivo con esto, y digamos. dedico toda la vida en conseguir una verdad que es un mero peldaño para que quizás yo no vea el logro de eso, sino que lo deje ahí para que generaciones posteriores
hagan un descubrimiento que sea notorio para un premio Nobel, ¿no? Pero ese trabajo de humildad en las sombras es también el camino menos transitado que le da título a la ópera y que en realidad surge de un poema que era como el principal poema de mi abuela, de un poeta llamado Robert Frost, que dice: 2 caminos se abrían en un bosque y yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. ¡Ay, qué emoción! Y un poco es eso, es como los científicos y científicas que van por el camino de la sombra, menos pensado, menos celebrado, menos aplaudido, menos con el reflector. Bueno, el estar llevando esto a un escenario es poner el foco en esas historias anónimas. Claro, sí, Claro. yo te iba a decir eso, en general el mundo del arte y el de la ciencia van por separado, ¿no? O hay algo de esto, por lo menos, digamos, yo conozco esta historia gracias a que la trajiste a escena, porque en general, no sé, no leo noticias sobre ciencia, ¿no? Y le pasa mucho, quizás son complejas o que no... O bueno, una cuestión de interés personal también, Claro. pero cuando dices, qué groso. En realidad yo creo, tomando la primera parte de lo que decías, que están más emparentadas de lo que parece en la ciencia y ¿Por qué? Debe haber, y en del este arte. camino debes de descubrir cosas. Yo creo ¿no? que estamos todo el tiempo explorando formas de expresión como artistas. Y después yo creo que la ciencia requiere de creatividad para plantear hipótesis creativas. Cualquier experimento parte de una hipótesis, de una pregunta. Ella era una devota de insistir en ¿cuál es tu pregunta? Tu pregunta que dispara un experimento. Y después se va a comprobar o no. Esa es la conclusión. ¿Te sirve para plantear una obra, digamos, Todo el tiempo. esa pregunta? Es que la obra esta fue, digamos, para traerlo a este caso, fue un experimento, decir, ¿quién es Cristian? ¿Quién fue Cristian? Por fuera del vínculo romántico de la nieta que le rinde personaje, ¿no? ¿Quién fue? Y entendiendo quién es ella es, ¿qué es hacer ciencia? O sea, detrás de la pregunta de quién es ella, está la pregunta de ¿qué es hacer ciencia? ¿Qué implica? ¿Qué ingredientes requiere? Y por otro lado, la ciencia tiene como mandato principal el publicar el paper. Cuando un investigador o una investigadora descubren algo, no cuenta si no lo publicás. Si no publicás el paper. Publicado. Que es la forma de dar a conocer, che, loco, yo gasté toda Dejar esta plata del constancia. CONICET en descubrir este pequeño avance. Tomen, ahí tienen la prueba. Sin la divulgación de la ciencia no cumple su recorrido entero. Entonces, para mí, esta ópera de cámara viene a ser un paper que cuenta lo que hizo esta mujer y cuenta un montón de avances de la ciencia que tiene que ser divulgada, porque si no la dejamos en una vitrina, Un pedestal, con polvo, claro. lejos, solemne, en un pedestal, y hay que bajarla, hay que acercarla, hay que sacarle las palabras difíciles, hay que explicarla, ¿viste? Cuando dicen, el que sabe puede explicar las cosas difíciles de forma fácil. Bueno, es eso. Y creo que poder ponerle música, una música espectacular que compuso Facundo, de cámara con un ensamble de flauta, clarinete, cello, violín y piano, pero que suena a ciencia. Yo la primera vez que escuché la música dije, wow, o sea, el tipo hizo música científica, qué sé yo, no sé cuál es el género, pero vos la escuchás y es música científica. ¿Y cómo entra Betty Gambartes? ¿Cómo la convocaste? ¿Cómo Bueno, fue? y Betty, yo siempre admiré... directora. Sí, Betty es directora y codramaturga conmigo del texto. Yo siempre admiré mucho el trabajo de Betty y después, en paralelo, me he ido mucho por la intuición. Y dije, yo le escribo. Le dije a Facundo, para mí la tiene que dirigir ella. Cuando la convocamos, ella dice, sí, pero me gustaría que trabajáramos un poco más el material, el texto. Hicimos un trabajo largo, de 2 años y medio, 3, de seguir puliendo el libro y también de que Facundo siguiera como puliendo un poco la música a raíz del ida y vuelta de los 3, ¿no? Y me gusta mucho porque es una persona que admiro, que tiene una forma de hacer muy puntillosa, es súper obsesiva. Y creo que meta-referencialmente eso tiene que ver con la ciencia. O sea, la ciencia es algo quisquilloso. O sea, no se te puede pasar la cantidad de miligramos que le pones a un tubo de ensayo Todo de una es muy hormona. importante. No, claro. Sí, y ella es igual. Y hay algo de su forma medio quirúrgica de dirigir y también a la hora de corregir un libro que está para mí sumamente emparentado con la ciencia. Qué lindo. Bueno, yo me acuerdo cuando vos estrenaste también Cristian,
Claro, fue 2017, 2018. Estaba todo yo pensaba mucho en toda la cuestión de género, ¿no? Sí. De una mujer haciendo ciencia del siglo XX. Que vos hoy, ahora no lo nombraste, pero yo me acuerdo que en ese momento, yo todo el tiempo pensaba en eso. Una mujer que en esa época tenía este trabajo y además tuvo 5 hijos. ¿Cómo? O sea, todo eso de la vida me sorprendía. ¿Cómo una mujer pudo hacer todo esto? Sí. Por eso hacemos como mucho hincapié en la ópera de cámara, inclusive más que en el unipersonal, en este lugar en el que ella es nombrada académica, que es como un momento de la obra. No quiero spoilear en qué momento, pero digo, no para que parezca que uno tiene que trabajar, no quiero mostrar que mi abuela apuntaba a ese logro, porque no sería injusto, ¿no? Ella no apuntaba a eso. De hecho, casi que me atrevo a decir a que le llegó sin querer. Pero sí fue un hito que en el año 91 recién se le diera por primera vez un asiento en la Academia de Medicina a una mujer, un sitial como le llaman, sitial número 3, era un hito en la historia de las mujeres en la ciencia y de hecho... No fue hace tanto. No fue hace tanto, claro. Y calate este dato. A mí, yo le saqué foto porque me llamó mucho la atención. Fui a la academia a ver hay como una caja con cosas de mi abuela todavía y estaba el papelito que te hacían llenar cuando pasabas a hacer, te hacían llenar como un archivo. Entonces decía nombre de la esposa. Y está tipo el tachón de ella de la A, O. Porque además un hombre que era Cristian... claro, daban por sentado que Cristian. La esposa era, claro, como era el académico... El académico era hombre, el nombre de la esposa. O sea que fueras gay, pero bueno. Y encima Cristian se daba a entender que era doctor. Hay un montón de cartas de ella que le llegan de otros países que dice doctor Cristian. O sea, creían que era un nombre de Cristian. Y en realidad el nombre es Cristiana, en francés. O sea, tuvo que lidiar con eso toda la vida. Tuvo que lidiar con eso toda la vida y en la obra, por eso se hace como un lugar importante, se le pone a finalmente nombrar a una mujer y además se hace como un homenaje a un montón de científicas anónimas, que es un momento de la ópera que lo llamamos El Ejército de Mujeres, de labios pintados, donde se ilumina a un montón de mujeres que no recibieron necesariamente el premio Nobel, porque en esos tiempos no podía ser. Claro. De hecho, hay ciertas mujeres que reciben el premio Nobel porque lo recibieron junto a un equipo masculino. Sí. Creo que Marie Curie es la única que al principio sí, el primero que ganó 2 veces, el primero sí, con su pareja, el segundo sola, pero porque tuvo uno antes con un hombre quizás. Entonces en la obra se le da como especial lugar a un montón de mujeres que en realidad eran igualmente merecedoras del premio y se nombra lo que hicieron y todo eso. Es como que se visibiliza, pero de forma mucho más amplia y colectiva. No es el foco puesto en ella, por más que la historia es a través de ella, pero ella es solo la excusa para algo más macro. Claro, para contar algo grande. Contanos qué días, horarios, dónde podemos verla. Se va a ver en la Fundación Beethoven, que queda en Avenida Santa Fe 1452, Santa Fe y Paraná. Los jueves, a partir de este jueves 23, jueves 30 y después de mayo y después 6 y 13 de junio, 20 horas. Las entradas están por Alternativa Teatral. Tenemos un Instagram y una fanpage de la obra que es El Camino de Cristian con CH y E final, porque el camino menos transitado está ocupado. Bien, El Camino de Cristian. Y Fundación Beethoven además es quien coproduce el evento, la historia de la fundación, que inicialmente era de Pía Sebastiani, una pianista muy conocida de acá, y después lo hereda a su hija Pupi y su nieta Michelle, así que hay mucho de nietas acá, pero aparte, bueno, viene la historia familiar, ellos tienen una pérdida muy cercana de alguien que fallece por leucemia, y así es como también empatizan mucho con la historia de esta investigadora de leucemia. Así que todo queda como, hermoso, homenajes entre familias. Sí. Qué lindo. Belén, muchísimas gracias. No, gracias a por venir a venir. contarnos y lo mejor para el camino menos transitado. Recordemos, jueves 23 es el estreno y a partir de ahí todas las funciones, como decías, El Camino de Cristian con CH y E final. Ahí lo encontramos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La despedimos como se merece, con un fuerte aplauso. Sí. Claro que sí. Y nosotros vamos a una pausa muy breve y ya volvemos.